buenas noches. Cuando se cumple un año del paro nacional agrario que sorprendió al gobierno, que intentó minimizarlo por boca del presidente, que dijo que cuál tal paro agrario, y le costó y le significó un alto costo político y social, ahora estamos en vísperas, al parecer, de un nuevo paro que se anuncia en medio de la campaña presidencial, lo cual ha prendido las alarmas en el Ejecutivo, que intenta apagarlo y ha convocado y ha dado algunos pasos para tratar de impedirlo. Los promotores del nuevo paro sostienen que el gobierno apenas les ha cumplido el 5% de los acuerdos a los que llegaron hace un año en las mesas de concertación con representantes de varios sectores agropecuarios en el Cauca, Boyacá y Nariño, entre otras regiones, mientras que el gobierno asegura haber cumplido el 70% de los compromisos y dice que el resto requiere más tiempo para hacerlos efectivos. La situación de renovada conflictividad no solo se da en una coyuntura electoral, como hemos mencionado, sino en medio de las conversaciones de paz que gobierno y FARC adelantan en La Habana, sobre la base de una agenda cuyo primer punto es la cuestión agraria, que es la causa más profunda del conflicto interno, y sobre el cual los negociadores ya llegaron a un preacuerdo sobre puntos como acceso y uso de la tierra, formalización de la propiedad, frontera agrícola, protección de las zonas de reserva, programas de desarrollo con enfoque territorial, estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria con asistencia técnica, subsidios y créditos, todo con el propósito de lograr una transformación radical del campo. Sin embargo, este preacuerdo ha enfrentado la oposición expresa o larvada de grandes empresarios agrícolas y ganaderos que presumen que oculta intenciones expropiatorias y un cambio del modelo económico. Así las cosas, con nubarrones en el panorama, con anuncios de un paro campesino en el horizonte y molestias y diferencias de los gremios del sector agropecuario con el gobierno, la pregunta obligada para este programa es ¿qué pasa en el sector rural colombiano? Para aportarnos claves a la discusión, hoy nos acompañan la doctora Jennifer Mojica, experta en cuestiones agrarias, subdirectora de Tierras del INCODER, cargo que dejó junto con la entonces directora del Instituto, Miriam Villegas, cuando Rubén Darío Lizarralde llegó al Ministerio de Agricultura. Actualmente trabaja con la Comisión Colombiana de Juristas. Tenemos también con nosotros al doctor José Félix Taporí, que nos ha acompañado en otras oportunidades, ex superintendente de Notariado y Registro y desde hace varios años presidente de Fedegan, muy cercano al presidente Uribe. Y finalmente al profesor Andrés Bernal, hasta hace poco jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Agricultura, hizo parte de la delegación del gobierno en las conversaciones de paz de La Habana en materia agraria y actualmente es asesor en estos mismos temas. Y como siempre, el escritor y periodista Antonio Caballero. Así que para empezar, quisiera preguntarles sobre ¿cuáles son para ustedes los tres más graves problemas del agro colombiano? Doctor Laforí, quisiera iniciar con usted, que tiene tan estudiado el tema. Pues mire, muy sencillo. Yo creo que el problema del campo colombiano es un problema de rentabilidad. Yo no creo que los problemas que se le dieron al gobierno hace un año fueran consecuencia de las conversaciones de La Habana. Creo que el problema del gobierno fue que confundió los terrenos y creyó que las manifestaciones de inconformidad en Boyacá, en Cundinamarca, en Nariño, eran como consecuencia del problema de distribución de la tierra. No, era que estaban pasando hambre. Es que la gente no se deja pasar hambre. Y el campesino boyacense salió a exigir al gobierno mucho más atención a la política agropecuaria, especialmente en lo que tenía que ver con buena parte de la estructura de costos de producción que se habían desbordado. Es decir, aquí en Colombia, como consecuencia de los TLCs, internamos los precios internacionales de los principales commodities, pero no internamos los costos de buena parte de los insumos que sirven al encadenamiento productivo. Su visión es totalmente economicista. ¿El problema es de rentabilidad, nada más? Pero ¿No por hay supuesto. un problema de distribución de la tierra, por supuesto, o de uso inadecuado de la tierra, o de acceso, de informalidad? Perdóname, si el problema de Boyacá, y aquí Antonio lo conoce mejor que nadie, el problema de Boyacá es un problema de minifundio improductivo. O ellos estaban quejándose porque no había distribución de la tierra, o en Nariño, o se estaban quejando porque los 30 o 40 litros de leche, ¿no?, que le jalaban a las tetas a las vacas no le alcanzaba para medio atender los gastos austeros y en algunos casos miserables con los cuales llevan su existencia.
Aquí no puede uno equivocarse del tema. Doctora Jennifer, ¿usted cómo ve la situación? ¿Cuál es para usted el más grave problema o los más graves problemas del campo colombiano? Bueno, los problemas del campo colombiano tienen muchas facetas y sintetizar por lo mismo la solución a un acuerdo de paz, pues es muy ambicioso además de ilusorio. Dentro de los problemas, yo creo que el fundamental, o uno lo puede concentrar en la falta de equidad en el acceso a los factores de producción, principalmente en el acceso a tierra como el mecanismo base necesario para que todas las personas puedan tener un insumo o una vida digna, pero también otros factores, como le decía el doctor Laforí, el acceso a recursos, a programas, a subsidios, a proyectos que le garanticen la competitividad, la falta de acceso a infraestructura, la falta de acceso a comercios, a mercados y otro tipo de asistencias que se necesitan por parte del Estado para que la producción campesina sea sostenible. Obviamente el año pasado vimos una manifestación campesina generalizada en el país donde confluyeron múltiples vertientes del trabajo social que tienen esas organizaciones que por fortuna no han desaparecido a pesar del conflicto y otras cosas y de la marginalidad. Y dentro de eso pues hubo un tema crucial que fue todos los impactos negativos de los TLC en la sostenibilidad de la economía campesina y de la producción agraria. Y otra vertiente como generalizada fue la falta de acceso a tierra como mecanismo esencial para la supervivencia de la economía campesina. Me parece que esos son los dos temas más grandes y creo que hoy, un año después, todavía no se ha avanzado ni siquiera someramente en la solución a esos dos temas. Doctor Bernal. Bueno, yo creo que hay varios temas, efectivamente hemos confundido históricamente crecimiento y desarrollo, creo que hay un gran error en ello, no por el hecho de vender más, por producir más, efectivamente estamos impactando realmente a las comunidades, eso es un tema que está supremamente estudiado, sobrediagnosticado. Colombia es un país experto en temas de diagnósticos en materia del sector agropecuario. Lo siguiente es efectivamente el tema del conflicto que se incrustó en todas estas transformaciones que debieron darse en su momento. Efectivamente el conflicto ha sido y seguirá siendo una piedra en el zapato, y en ello justamente la elaboración de las políticas también está del otro lunar. Creo que la forma como se han venido haciendo las políticas también ha influido mucho, no se ha invitado a la gente. Aquí el tema de la participación política para la construcción de las políticas agropecuarias prácticamente ha estado reducido a unas élites, y efectivamente la situación que tenemos hoy y la gran crispación que existe en el sector y con las manifestaciones que efectivamente así lo demuestran es por cuenta de eso, por falta de voz de alguna manera, porque el Congreso ya no representa a unos sectores sociales y porque ya no hay necesidad, o digamos, no hay legitimación al mismo tiempo de parte de los gremios agropecuarios para poder hacer esas políticas en favor de los campesinos. A mí me parece que las dos es una apreciación absolutamente del que usa corbata y no ha salido nunca al campo. Es que lo digo con toda franqueza y además muy directamente, por una razón elemental. Ese cuento de que aquí vamos a hacer el pacto agrario, entonces el gobierno se inventa el pacto agrario como consecuencia del lío en que se mete el señor Juan Camilo Restrepo por estar creyendo ser Carlos Lleras Restrepo. Y bueno, a la final se le rebotó todo el sector, porque no hizo nada. La política agropecuaria la abandonó. Aquí no hay ningún tipo de estímulo, en medio de una economía que prácticamente la rural cambió. No es igual una economía protegida. ¿No hay ningún tipo de estímulo o los estímulos son demasiado diferenciados y son tendientes a estimular a los grandes productores? No, más lo contrario, bien. mire, yo hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un pequeño campesino o un mediano o gran campesino que está en cualquier región del país, donde no hay vías? Es que no es cierto eso. Donde no hay vías. Es por regiones como se reparte la gran propiedad y la pequeña propiedad. El minifundio, como usted decía, Boyacá, por ejemplo, Nariño, efectivamente, sí. Pero eso no es lo mismo, la situación no es la misma en las sabanas de Bolívar. Claro que lo mismo. Es más todavía, yo te puedo dar datos exactos por vacunación de aftosa. Aquí llevamos 50 años de reforma agraria. El tema del acceso a la tierra. Desde la ley 135 del 61 en adelante, Colombia empezó un proceso supuestamente de distribución, creyendo... Claro que se frustra. ¿Por qué se frustra? Porque, por ejemplo, una persona, un campesino, que tiene una tierra a 15 o 20 kilómetros de un nodo poblacional, sí, pues se demora 3 horas en llegar. No hay servicios. ¿Cómo saca una cantina de leche? ¿Cómo saca un bulto de yuca? Ese es el gran problema. El tema de comercialización. Yo le pongo mi caso, que lo conozco al dedillo. Un litro de leche le vale al pobre campesino, le vale 500 pesos puesto en finca. Y aquí Colanta o Alpina lo vende a 2.000 y pico en los supermercados. Aquí hay una expropiación de rentas y no propiamente, ¿no?, por grande o pequeño, porque al grande
también le compra leche al mismo precio. En consecuencia, aquí hay que mirar las cosas sin ponerle ese tinte supuesto ideológico, no. Aquí hay que decir cosas de fondo. Mire, el comercio mundial de commodities por lo pronto tiene un volumen de subsidio superior a los 300.000 millones de dólares. Y Colombia no solamente no tiene recursos para poderlo hacer, sino que no cumple con los bienes esenciales que el Estado tiene que tener en las zonas rurales. Dígame cuánta gente, por ejemplo, de mi sector, el SENA, en este gobierno, ha capacitado. En los gobiernos anteriores capacitamos en torno a 37.000 por año. En este gobierno no ha capacitado uno solo. Bueno, y cada vez que pido cita al SENA... de una situación sectorial, doctora Fori. No, yo hablo de la mía, No, es que yo peleo por la mía. Justamente Pero es que la mía, perdóneme, es que aquí se confunde la cosa. Es que yo tengo 244.000 muy pequeños campesinos, ganaderos, que tienen menos de 10 animales. Eso nadie lo discute, o sea, por y eso digo, usted tengo 403.000 que tienen menos de 50, y yo hablo por todos ellos. Sí. Y todos los programas que hace Fedegan van orientados es a ellos, no al grande que más le da, que le den asistencia técnica o no, si tiene cómo pagarla. Sí. Es más, prohibí que se le diera asistencia técnica a cualquier mediano grande. Doctor Van Fori, al pequeño. Estamos hablando de aproximadamente un problema que afecta, según los últimos datos del informe de desarrollo humano del PNUD, aproximadamente el 30% de la población en Colombia. Yo entiendo las preocupaciones y está muy bien que usted lo haga defendiendo su sector. Ahora, hay otros temas... Entiendo todos. No, está claro. Las carreteras son para que siembra yuca, entonces, plátano o que si tiene esto fuera dos así, vaquitas. digamos, yo no estoy aquí para defender el pacto agrario, de hecho yo no hago parte del gobierno, pero efectivamente lo que yo coincido en que efectivamente la herramienta de participación, con la gente hay que hablar, con la gente hay que construir de alguna manera lo que le conviene en materia de desarrollo. El gobierno estuvo en el Casanare la semana pasada. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Viendo el lío Eso es un problema del gobierno. Eso es un problema del gobierno. Ahora, creer lo contrario, creer que las políticas, es que no es un tema de corbatas, no es un tema de corbatas. Hombre. Creer que las políticas se tienen que hacer en Bogotá, desde un escritorio en Bogotá, y eso le califica a todo el país por igual, o que esas mismas personas que están haciendo la política de Bogotá tengan toda la posibilidad de beneficiar a unos sectores en especial. Yo creo que eso está aprobado y es efectivamente el error que se ha cometido históricamente. Por algo se está planteando, yo digo, no quiero decir si el mecanismo del pacto agrario que se está implementando desde el 12 de septiembre, eso no es. ¿Qué han hecho con el Posiblemente, ¿Qué han hecho con el pacto agrario? Una mentira más. posiblemente no sea el mecanismo, y yo cierro con esto, posiblemente no sea el mecanismo, estamos de acuerdo, pero por lo menos la intención de convocar y de llegar a la región y empezar a preguntarle a la gente cómo hacemos para sacar esto adelante, yo creo que eso hay que rescatarlo. No sé, de todos modos ahí no está sentado todo el mundo y esa es una de las grandes falencias que tiene el gobierno hoy en día. Yo quería como para fijar como los pilares en los que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que la afectación negativa del impacto de los TLC afecta por igual a pequeños, medianos, grandes o cualquier productor agropecuario. Justamente por eso la manifestación o la exacerbación de los movimientos sociales del sector pues han estado coincidiendo varios sectores y gremios, o sea, no solamente es un tema del campesinado, pero otra solución, otro tema, otra arista de este problema es la falta de acceso a bienes públicos. Eso es otra situación que afecta por igual a cualquier poblador o actor del campo, por igual. Pero hay unas condiciones particulares del campesinado colombiano y de los grupos sociales más vulnerables o mayormente afectados que están en condiciones de vulnerabilidad que los hacen mucho más frágiles respecto a esos impactos. Y es que estos ni siquiera son catalogados como pequeños campesinos o pequeños productores, no tienen ni siquiera acceso a sus tierras, a sus territorios, están en situación de desarraigo o de desplazamiento forzado, la mayoría de ellos afectados por el conflicto armado, la mayoría de ellos en unas situaciones de informalidad o ilegalidad. ¿Y por qué el Estado no le ha quitado la tierra a los violentos? Esa ni es se una la de quitó a las, los paramilitares ni se la quita a la FARC. Esa es una de los temas graves. ¿Por qué el Estado no lo quita? Interesante. No, ese es uno de los temas graves. Yo puedo responder Las cosas porque no se ha demostrado que la tierra no haya sido legítimamente adquirida por los violentos. Y la carga de la prueba hoy en día se invirtió la carga desde la ley de extinción de dominio, que fue hecha para los violentos, para los Doctora Jennifer, narcotraficantes. ¿nos puede dar una respuesta en ese sentido? Ella estuvo trabajando en el INCODER. No, ese es un tema gravísimo. Trabas encontró precisamente para lo que señala un problema gravísimo que ha ocurrido con las últimas fórmulas de acuerdos de paz y negociaciones, y es que se acuerda simplemente la desmovilización de los alzados en armas y su participación política, pero no la devolución de
las tierras y los territorios que fueron controlados, que fueron despojados, que fueron apropiados de manera ilícita. No está todavía construidos los puentes entre los actores armados y quienes hoy en día tienen esas tierras. No está clara todavía la relación de cuáles son esos altos, digamos, delincuentes de cuello blanco que pueden estar detrás o que estuvieron antes para poder mandar a hacer esos negocios, porque uno no alcanzan a tener cuello blanco. Esos son unos criminales que han tenido control territorial, y buena parte de ellos a través del poder de las armas. Punto. Exacto. Y ese poder de las armas está asociado al narcotráfico. Ningún cuello blanco. O sea, esa vieja burguesía terrateniente colombiana desapareció. ¿Qué es lo que la gente de izquierda tiene que empezar a cambiar la forma de pensar? Entre otras cosas, porque a mí me importa un pepino si el que está al lado adquirió la tierra, ¿no?, violentamente, si es de la FARC o si es paramilitar. No, todo lo contrario. Que no le importa qué tipo de violencia. Si es paramilitar o es de la FARC, para mí es un criminal igualito, ¿no? Y me parece malo que esté ahí con la tierra. ¿Dónde está el Estado? Claro, Desde la ley de extinciones de dominio. Esa es la pregunta. Ese es el tema de fondo. Pero le pregunto, doctor Lafori, no solo en el tema agrario, ¿dónde está el Estado en todos los pero ámbitos? le hago una pregunta concreta. ¿Dónde estuvo el Estado cuando Álvaro Uribe estuvo 8 años en el gobierno y el INCODER le empezó a adjudicar tierras? Y usted lo sabe. Le voy a explicar. Yo era superintendente en ese entonces. En la primera parte de la ley de extinción de dominio, el Estado alcanzó a incautar más de 1 millón de hectáreas. 1 millón de hectáreas que se le entregó a los fiscales que estaban en la unidad de extinción de dominio. ¿Qué pasó con esas tierras? Yo le digo, menos del 20%, menos del 20%. No, señor, se le entregaron a los mismos dueños, a los narcotraficantes, ni siquiera, no alcanzaron a llegar. O sea que, no alcanzaron a llegar, a los mismos testaferros. Bueno, y usted que fue superintendente se sabe también por lo que se ha descubierto después que hubo una gran connivencia también de notarios en las regiones en que falsificaron compraventas. Claro, pero es que María Elvira, es que eso hay que mirarlo. ¿Dónde está el Estado? Claro, ¿dónde está el Estado? Es que yo le hago una pregunta, mire, cuando usted tiene una fuerza armada, prácticamente presiona a aquellos que representan al Estado en esas regiones un tanto apartadas y olvidadas. Por eso sucedió todo lo que sucedió. Ahora están en el lío del Fondo Ganadero de Córdoba y está involucrado un notario. Claro, ese notario le tenía que copiar al señor Mancuso por una razón elemental, porque allá no había ni Dios ni ley. Mi punto es otro. Pero le pregunto Mi una punto cosa. es cuando la tierra llega a la fiscalía, porque llegó más de 1 millón de hectáreas. Yo tengo un artículo escrito, siendo superintendente, diciendo ahora sí se puede hacer una gran reforma agraria en Colombia. 1 millón de hectáreas en manos de los fiscales colombianos para que ejerzan el poder del Estado y no se ejerció. ¿Por qué no se ejerció? Hace como 1 año y medio hicimos otro artículo desde el INCODER donde decíamos que teníamos más de 1,5 millones de hectáreas baldías que habían sido, no las mismas, baldías que habían sido apropiadas ilegalmente por particulares. Ilegalmente es secando ciénagas, corriendo cercas, apropiándose de bienes públicos, desplazando a los ocupantes de los baldíos y masacrándolos, enterrándolos ahí mismo. Y se avanzó un poco en eso. Lo que uno ve después de todas estas historias que se repiten es que realmente nunca ha habido una posición seria del Estado colombiano frente a esta problemática de tierras, y cuando la ha habido, los pocos esfuerzos o los pocos impulsos que se han dado siempre se atraviesan palos en la rueda más grandes que el espíritu, que el compromiso que tiene la política. El gobierno dijo que iba a una nueva ley de baldíos. Ahí el gobierno presenta la ley y le toca al ministro recoger la ley. Se pregunta uno, ¿por qué recogieron la ley? ¿Es que no le gustaba la FARC? Bueno, ¿A quién no le gustaba la ley? Dejemos ese interrogante abierto, hacemos una breve interrupción y volvemos en unos instantes. Bueno, abrimos la pregunta con la que dejó planteada el doctor Lafori, que es por qué está frenada la ley de baldíos. ¿Qué se hizo con esa ley? La ley de baldíos, que fue la ley más corta de Colombia, porque duró un día.
realmente era una adefesio jurídico que quería presentarse para legalizar la situación de las concentraciones ilegales de grandes extensiones de tierra en Colombia, especialmente en la altillanura. Parecía una ley mandada a hacer para 3 empresas que tienen comprado casi que media altillanura, y por esa situación fue que finalmente recibió tantas críticas y que se podía avecinar que iba a recibir tanto debate político que no era importante por radical en ese entonces. ¿Enterado de eso? ¿O el ministro? Claro que estaba enterado y se hizo ¿Cómo el gobierno? Realmente lo que pasa en ese contexto es que una ley tan compleja, tan delicada como esa, no podía pasar y entrar al Congreso sin habérsela contado a nadie. Los campesinos tienen una frase: o te coge el ñato o te coge el sin nariz. Creo que eso fue lo que pasó con esa ley. El problema realmente es que, yo insisto, era una ley, un proyecto de ley, perdón, que modificaba la médula de alguna manera. ¿Trabajó en el proyecto de ley? No trabajé. ¿Por qué no trabajé? Porque solamente trabajaron 3 personas en ese momento en el ¿Quiénes ministerio. trabajaron? Que el país El ministerio y conozca. 2 asesores. ¿Y quiénes fueron esos asesores? Unos asesores del brillantes? ministro de Agricultura. Entonces, Pero esa ley entiendo que la esa fue estaban haciendo en dificultad, doctor Presidencia de la Lamorí, República. Que esa ley, no es la misma. Esa Sí, ley... señora, mire, está diciendo la señora Mojica La razón que sí, es que no, estamos que la hablando del trabajaron proyecto de ley aquí. que se radicó el 20 de noviembre. Ese, El de Lizarralde, que fue el 20 de Lo noviembre. trabajaron en Presidencia. Usted pregunta por qué se retiró. La presidencia necesariamente tenía que reflexionar sobre un proyecto que no ha sido lo suficientemente discutido ni siquiera al interior del gobierno, ni siquiera al interior del Ministerio de Agricultura. ¿Quién es el gobierno? El presidente de la República y su ministro. Y era un tema sensible que igual tiene todavía y no ha sido discutido, y ahorita se vuelve a anunciar que se va a volver a presentar la ley otra vez sin consenso, porque consenso no va a haber. Ahora, ¿Cómo hace sí. uno consenso para legalizar? La situación es clara. Hay una ley agraria que en Colombia desde el año 1935 fijó unos topes máximos de concentración que han cambiado. Hoy en día hay uno que es la unidad agrícola familiar. Hubo gente que hizo caso omiso a esas prescripciones legales y diseñó figuras para falsear la norma y concentrar. Y hoy en día hay empresas que tienen 100.000 hectáreas, 60.000 hectáreas, 80.000 hectáreas y otras inversiones que quieren tener muchas más hectáreas de tierra, y a portas de eso es que se quiere hacer esta ley. Dice la señora Mojica, yo le mandé Entonces, una eso no carta se va a a Humberto poder haber Lacalle un consenso. cuando el tema de la ley. Y le dije, el gobierno está en una encrucijada muy complicada, porque tiene una trampa moral. Si aprueba la ley como la va a aprobar, está legalizando ex post situaciones de hecho, correcto. Sí. Pero Eso fue si lo no, que claro, eso fue pero lo que si, causó el revuelo. pero si la aprueba, el gobierno se queda también en la condición ética de no poder expropiar ni extinguir el dominio de aquellos que legítimamente tienen la tierra, a los que yo defiendo. Porque yo no defiendo al criminal, ni al que invadió un bien público y se lo robó. Yo ese no lo defiendo. Yo defiendo a aquel que tiene una propiedad privada legítima a lo largo de Pero una usted historia. cree que fue clara. legítimo la creación de esas esas SAS, No, la multiplicación yo de no las creo SAS en para eso. poder... Todo lo contrario. bueno. Por eso mi tesis. Ajá. El gobierno no puede ex post Sí. legalizar lo que no es legalizable, Listo. porque hay una violación de la ley. Listo. Y si lo hace, se queda sin la razón moral, que es lo que en el fondo habilita un Estado para proceder, Y es para que- quitarle la tierra a aquellos que, por ejemplo, como yo, tenemos legítimamente la tierra. Pero es que esa es una constante en los problemas agrarios. La expropiación no se ha contemplado. Claro que se contempló. Sí. Y la extinción de dominio por La afectación ambiental. La expropiación es constitucional. No, y existe la No, del año perdóname, pero es que 36. hoy en día lo que están pensando en La Habana, que es el tema que hay que decirle a los televidentes, que me parece gravísimo, porque aquí lo que vamos a terminar es una coyuntura perfecta para producir bienes de origen agropecuario, porque el mundo lo está demandando, es nuevamente una locura como en los años 60. En los años 60 fue el cuento de la expropiación por falta de productividad, digámoslo, porque no estaban... Tierras incultas. Tierras incultas. Latifundio fue improductivo, lo que finalmente grandes fue el acuerdo de fincas Chicoral. improductivas. Ahora se inventaron una cosa peor, que es la extinción de dominio, no la expropiación, por afectación ambiental. Mire lo que está pasando, pero mire, lo está diciendo la señora Permíteme Mojica, que es cierto. una Entonces, moción. pero no, Es que termino. no es así. ¿Cómo que no es así? Perdóname, es que yo sí Es leo. que no se la han inventado en este momento. Mire, le cuento, desde el año 36, la reforma del acto legislativo número 1 del 36 incorporó en la Constitución la función social de la propiedad. Más adelante, con toda la evolución constitucional, se trajo el tema de los derechos de tercera generación, derechos ambientales. Ah, usted es uno de los autores de esa... No, no, señor. que Le sí. cuento, Lo le estoy veo, lo contando. veo muy ducho. Le estoy Ahora contando. está- Lo estoy muy Así ducho. como usted es muy Abogado, ducho en experto en temas cosas agrarias. Claro, lo veo muy déjeme, ducho yo en le el explico tema. algunas cosas. Entonces,
Esta acción de extinción de derecho de dominio no es un invento de La Habana. Revise usted la ley 160 del 94 y allí va a encontrar la acción de extinción de derecho de dominio por afectación ambiental, por presencia de cultivos ilícitos y otra por inexplotación, que no improductividad, que es completamente diferente. No, pero es que estamos aquí frente a otro caso. No es un invento de La Habana, doctor Laforí. En eso, lo que pasa es que el argumento cuando se hizo la histórico que han tenido 160 en los opositores de la ley, yo había de ese sido artículo, viceministro en los meses previos y lo que se estaba persiguiendo era evitar la agricultura migratoria. Es decir, yo socolo monte, siembro coca o amapola y como esa tierra no es de nadie, pues automáticamente continúo en esa acción depredadora. No solamente no es de nadie, sino que ya el Estado no llega con carreteras. Es correcto. En consecuencia, lo que había hay una afectación ambiental. Y esa persona no podía eso existe desde el 94. Eso es falso lo que usted dice que es un tema desde La Habana, doctor Laforí. Por favor, es que conozco los textos. Lo invito a leer la ley 160 del 94. Léala, por favor, tómese el trabajo de revisarla. Y la ley 160 la he revisado por activa y por pasiva. El doctor Juan Camilo Restrepo empezó a desempolvar toda una cantidad de cosas cuya instrumentalización en el país nunca había procedido, precisamente por inconveniente, porque aquí producimos leyes, pero luego no las aplicamos, ¿no? Y pero en ¿usted consecuencia... está de acuerdo en que se pueda expropiar o extinguir dominio por afectación ambiental? Mire lo que está pasando en Casanare. No estoy de acuerdo. Le voy a explicar por qué. Que dice el director del IDEAM que parte de eso, digamos, sabemos todos que es un periodo de sequía, pero que se ha agravado porque se ha ampliado la frontera agrícola, se han secado morichales, se ha vuelto pasto para la ganadería extensiva y eso agrava las condiciones. Claro. Entonces, eso no obligaría a cambiar el uso de la tierra, incluso a extinguir dominio en esos sitios para proteger. A ver, yo he sido el más amigo de la ganadería ambiental. Y no solamente he sido amigo en la propuesta pública, pues yo tengo un acuerdo con el Banco Mundial y otro con los ingleses. Estamos hablando de un acuerdo de más de 100 millones de dólares para hacer ganadería silvopastoril sostenible, amigable con el medio ambiente. Y lo hago y lo practico en mis propias fincas. Es decir, tengo por lo pronto la postura ética de estar proponiendo cosas que yo mismo hago con mi dinero, no con el dinero externo. Ahora bien, Armenia... ¿Cuál era el símbolo de Armenia? Un hacha. Entonces tú no le puedes aplicar ahora esta nueva concepción de los derechos, perdóname, de tercera, cuando lo que aquí ha habido una colonización absolutamente al margen del Estado. Correcto, claro, entonces lo que tú tienes... Eso sobre la base de... Es que estamos protegiendo... Pero no extinguirlo. Lo que tú tienes es que tener unas normas... No, tú lo que tienes una norma diciéndole... antecedentes, porque la restricción legal estaba antes. Tú tienes que decirle a la gente, vea, maestro, si usted, por ejemplo, tala bosques en el entorno de los ríos, todo lo que sucedió, entonces te ponen unas multas. Doctor Laforí, lo que pasa es que parte del despojo de tierras que se ha dado al Estado justamente es por la apropiación ilegal de estas zonas que tienen afectaciones ambientales, y afectaciones no solamente son las restricciones de orden legal, sino las circunstancias ecológicas estratégicas que tienen. Entonces, por ejemplo, las fuentes de agua, los cauces de los ríos, las lagunas, las sabanas inundables, los morichales, los páramos, etcétera. Hay una serie de complejos geográficos de carácter ambiental que tienen que ser protegidos y son protegidos desde tiempo atrás. Y la apropiación se hizo ilegalmente sobre ello. Te voy a poner una frase en la que usted estará de acuerdo conmigo. Yo no creo que pueda haber ganadería en los páramos. Y hay ganadería en los páramos. Entonces lo que hay que decirle... Pero doctor Laforí, miremos el Estado. Entonces el Estado tiene que decirle a los ganaderos que están en los páramos, ¿sabe qué? Usted está haciendo un uso ilegal y al mismo tiempo con un alto impacto ambiental. Le doy tanto tiempo y mientras tanto lo multo para que usted desaloje esos bienes. Esa es la consecuencia. Pero no extinguirle el dominio, por ejemplo, a una persona. ¿Tiene o no la reforma agraria que ver con los temas ambientales, mineros y otros, y sociales? O sea, la pregunta es esa, finalmente, ¿qué tan involucrado? La nueva, la de Juan Camilo. No, señor, es una reforma. Es que ese argumento, no, la del 94 que estaba vigente. Debimos haber hecho ese debate allá en ese Congreso, no aquí. No, perdóname. Eso fue la parte final de esa legislatura, donde se metieron una cantidad de cosas que yo creo que quedaron totalmente al margen. Le voy a poner una, por ejemplo. Le voy a poner una. Por ejemplo, los catastros no pueden subir por encima de lo que, cuando no están dentro de los potes urbanos, de lo que produce la tierra. ¿Lo han aplicado en Colombia? No, el tema catastral es un fiasco. Entonces, no me cuente usted que es abogado,
que no se cumplen las leyes. Claro que no se cumplen las leyes. Es que somos unos irresponsables. Pagan Es que los tenemos propietarios. una inflación legislativa y luego aquí el Estado no opera. ¿Pagan los grandes para- propietarios de la tierra los impuestos que debieran pagar? Hoy en día hay casos, por ejemplo, en que están muy por encima. Vaya usted al eje cafetero para que vea usted el valor del catastro. Muchas veces muy por encima del valor comercial. No, pero por lo general no, precisamente no se ha podido hacer en Colombia, en toda la historia larga que tenemos de legislación agraria, un registro de tierra real, un registro de baldíos, ni un registro de propiedad privada, porque sencillamente el que tiene la tierra no le interesa aparecer ante los registros oficiales y no tener que pagar impuestos. El impuesto es solo una de las consecuencias. Por incompetencia del Estado. Tiene otras consecuencias. Por Es que el que incompetencia tiene del propiedad Estado. del Estado tiene que cumplir una función social y ecológica, tiene que garantizar un uso adecuado, tiene que hacer productiva la tierra. Entonces, obviamente, esa necesidad de no aparecer es lo que hace que ninguna propuesta agraria se tome en serio y ninguna se cumple, ningún procedimiento se cumple. Bueno, usted mencionaba, y doctor Bernard, quiero que me conteste ese tema. Estamos a puertas de un nuevo paro agrario. Porque se ha dicho que el gobierno ha incumplido el 70% de lo que se comprometió. El gobierno dice que no, que ha cumplido todo, que solo le falta cumplir un 5%, que porque pues la renegociación de los TLCs, esas cuestiones requieren más tiempo. ¿Cuál es la verdad de todo esto? Bueno, la verdad solamente la sabrá el gobierno y los campesinos, cada uno tendrá su verdad, en eso hay que concluir. Yo creo que es muy complejo realmente tramitar por la cuerda del pacto agrario todas el clamor, todas las reivindicaciones sociales. En esto yo creo que no creo que la apuesta sea suficiente. Lo que es cierto es que efectivamente es un paro anunciado desde el mes de noviembre, es un paro que efectivamente, y hay que reconocerlo, hay unas reivindicaciones que tienen una conexidad, que tienen una intimidad con algunos aspectos que han salido en el marco de la negociación de los diálogos de paz, eso no lo niega nadie, y finalmente se ha venido recogiendo un descontento y se ha venido de alguna manera generando, como lo decía al principio, un clima en el que la reflexión es, a mí no me representa el Congreso, yo tengo que salir a la calle finalmente, tengo que salir a bloquear para poder obtener y Pero para están lograr... diciendo que en el pacto agrario están representados los grandes empresarios, están los gremios y que el campesinado está subrepresentado. ¿Usted cómo Mira, a mí ve? me parece, con toda franqueza, una irresponsabilidad que lancen una idea que puede ser buena. Sí. Es decir, si tú quieres recoger de la Como las base, inquietudes del de la base, incluso el gobierno habilita a los consejos municipales de desarrollo rural, establece un nivel de conexidad entre estos consejos municipales con los CONSEA, que es lo que resuelven hacia dónde tiene que ir la inversión pública y hacia dónde los bienes que el Estado provee en las zonas rurales tienen que orientarse. Uno está de acuerdo. Por ejemplo, yo estoy recorriendo el país porque resulta que en los consejos municipales ahí tiene que haber un ganadero y una víctima, y los ganaderos somos sector productivo y somos víctimas. Es decir, acabo de terminar el último libro, Acabar con el Olvido, más de 9.342 ganaderos asesinados y secuestrados por los actores violentos. Somos víctimas, bien. Y yo veo que el gobierno se monta en el cuento y no avanza. Ahora bien, no estoy de acuerdo con lo que dice el doctor. Yo no creo que sea tan complicado. Vaya usted a cualquiera de estas veredas de Boyacá o de Nariño y pregúntele usted qué le está pasando a ese campesino de 4 o 5 vacas. O vaya usted a otras regiones al que cultiva papa y le pregunte, mire lo que hizo el gobierno. Pero yo digo es que no es suficiente, efectivamente el no es que mecanismo... no sea suficiente, sino que el gobierno hizo lo contrario. Por ejemplo, yo no estuve de acuerdo con que la única forma para poder solucionar los problemas del sector es comprando papa, ¿cierto? Y vendiendo y regalándole a los pueblos de la costa. La costa come yuca y ñame, ¿no? Exactamente. Ahí hace una semana un escándalo, 35.000 millones de pesos comprando leche, supuestamente en Boyacá, y los ganaderos no se dieron Quería hablar cuenta. sobre el pacto agrario. La semana pasada hubo aquí en Bogotá durante 3 días la cumbre agraria popular, campesina, étnica, de poblaciones indígenas y negros que se pusieron de acuerdo en todo el país. Reunieron más de 30.000 personas aquí en Bogotá, hicieron una manifestación justamente para acordar si había o no paro agrario. Estas personas, finalmente, entre las conclusiones fue que el pacto agrario no, ahí sí como dijo el presidente, el tal pacto agrario no existe. Realmente desde que surgió como propuesta del gobierno nacional para poder atender las demandas de las movilizaciones, desde el principio no hubo una legitimación en las partes que integraron el pacto. Los manifestantes no integraron el pacto
pacto agrario, están participando entre unas mesas alternativas de concertación regionales que no están atadas a ese marco del pacto y que no se van a ver reflejadas allí. Inclusive muchas de las organizaciones campesinas protestantes y que están hoy en día en las mesas se rehúsan a ser parte del pacto porque lo consideran que es un retroceso. O sea, el pacto agrario que hace, revive una figura de un sistema supuesto de instancias interinstitucionales con participación de sociedad civil para la definición de políticas que está desde el 1994 y que jamás ha funcionado. Pero además de eso no solo lo revive, sino le baja las condiciones, porque al menos antes esos comités tenían la posibilidad de definir políticas. Ahora esos comités simplemente hacen recomendaciones al gobierno para que el gobierno después decida qué hacer y qué no hacer. Entonces ese tema no ha sido, realmente no ha funcionado. Vamos para paro. No, yo tengo un punto a favor. Yo creo que seguramente va ahora paro, ya los cafeteros esta mañana lo anunciaron, pero yo tengo un punto a favor frente al tema del pacto. Yo creo que no se había hecho nunca, el doctor Laforí lo reconoce, consejos municipales de desarrollo rural que tenían que ser convocados por los alcaldes. Tienen que ser convocados, que nunca ha funcionado para solucionar un problema que cambia. El comentario mío es que el espacio tiene que madurar. O sea, es la primera vez uno no puede que estar del nivel sentando nacional a la gente en 30.000 meses para no acordar nada y simplemente terminar dando un subsidio para su machete, un kit de ¿cuántas veces el gobierno nacional desde Bogotá había convocado una instancia como la del Pacto Agrario ahora? No se había convocado en 18 años que lleva vigencia esa ley. Hágalo con seriedad. Es cierto, hay que corregirlo, pero yo digo, es por lo menos la intención y el espíritu que tiene la ley 160 del 94 que dijo, el territorio, el desarrollo hay que pensarlo, entonces, el desarrollo hay que pensarlo conjuntamente. Un sindicato se moviliza y yo negocio con un sindicato paralelo, ¿no puede ser? Arreglando problemas estructurales con subsidios directos que no solucionan nada. Mire, lo del pacto agrario, mire, los decretos que pidió el gobierno creo que son de septiembre. Del 12 de septiembre. Exactamente. Estamos a marzo prácticamente para terminarlo. Han pasado 6 o 7 meses. El gobierno no puede seguir gobernando con titulares de prensa, porque la fractura entre el titular y la realidad es tan agresiva y tan grosera frente al que está pasando dificultades, que eso es lo que hace que el gobierno no tenga credibilidad ni conecte con la opinión pública. No hay que olvidar que la SAC está apoyando, o por lo menos estuvo sentada el día del lanzamiento. Luego hay una parte de los gremios que de una u otra manera le está dando cierta legitimidad al espacio. No, una parte de los gremios, no quiero decir, la SAC, FEDEGAN no hace parte de la SAC. Pero yo estoy haciendo una cosa diferente que la SAC. Yo estoy recorriendo los 24 departamentos productores, ¿no?, a nivel de ganadería, todos uno por uno. Yo mañana por la noche me voy para Montería y después voy al Cesar y después voy a Nariño. No dejaré de ir a ningún departamento. Vamos a ver. En el pasado me acompañó el ministerio, allá estuvo un funcionario del ministerio, estuvo ICE, etcétera, etcétera, y lo intentamos hacer porque yo lo organicé, FEDEGAN, que está por escrito del gobierno, porque el gobierno no quiere tener interlocución con FEDEGAN. Y sin embargo, yo tomé la determinación de participar. No, perdóneme. Cuando yo le digo burro mocho es porque tengo la cola en la mano, como dicen los campesinos. Es proscrito el gobierno. Y sin embargo estoy metido en el tema. Lo cierto es que el campesinado está cada vez más extenuado de la marginalidad en la que se encuentra, de la falta de participación o de interlocución o de representatividad, y eso se está mostrando en un campo, y es que ya hay propuestas. Da curiosidad cómo en este último año y medio, hoy el doctor Laforí llegó y nos hizo su propuesta agraria, pero hay muchas propuestas desde los sectores sociales, desde los sectores del campesinado, desde las asociaciones nacionales de reserva campesina, en fin, desde múltiples sectores hay propuestas de política agraria. O sea, lo que es cierto es que hay una necesidad del Estado colombiano de formular una política agraria y el gobierno no tiene ni una sola propuesta clara frente a eso. Eso me lleva a una última pregunta, porque se nos está agotando el tiempo. El gobierno se acaba de sacar del sombrero lo de la misión agraria. Digamos, otra propuesta encabezada por el doctor José Antonio Cambios, exministro de Agricultura, que se supone que a finales del año debe tener recomendaciones para diseñar políticas públicas para el sector del campo, no solamente agropecuario, sino minero, etcétera, etcétera. ¿Qué posibilidades le ven a eso? Es decir, ¿o es otra propuesta más que va a terminar en el vacío? Vuelve a incurrir en el mismo problema en que se cree que las políticas se hacen por expertos que han estado toda la vida frente al sector y que nunca han dado una solución. Obviamente es un esfuerzo importante, pero el gobierno tiene que asumir hoy en día que la política agraria es una política de Estado más no de gobierno, que tiene que ser consensuada y deliberada con las poblaciones a las que impacta para escuchar realmente y recoger los sentires y las necesidades de esa población. Sí ha sido una política de Estado es en lo que usted decía hace 5 minutos, que se negocia con el sindicato que no toca. Eso han hecho todos los gobiernos, luego es una política de Estado, que es rehusar hablar con los verdaderamente interesados
y crear unas instituciones artificiales con las cuales hablar de sí mismo a sí mismo. Sí, esa es la forma en que se Antonio, Último, deslegitiman porque las me están personas. viendo que echar la última rápida, última cosa, a su sencillo. velocidad. Colombia está en un punto perfecto para una nueva visión de desarrollo rural. El mundo está demandando comida. Sí. Y nosotros, en vez de pensar con rigor qué hacer con el campo, un país tropical, con una oferta ambiental impresionante, con unas ventajas comparativas increíbles, en vez de estar avanzando en la dirección correcta, lo que estamos es nuevamente hundiéndonos en un fango de incomprensiones. Yo creo que en el campo cabemos todos, pequeños, medianos y grandes. Aquí se puede pensar, por eso tengo una propuesta. Pero aquí lo que no puede hacer es exclusiones. A mí me parece muy bien que el pequeño tenga acceso a la tierra, pero también me parece muy bien que el Estado cumpla con carretera, que cumpla con los bienes públicos a que está obligado. Educación. No he podido educar un solo Último ganadero pequeño. en este gobierno. La manera en que esa misión que arranca en lo rural deje de ser una misión más, un diagnóstico más, es que involucre su propuesta y la de los campesinos y la del resto de la todas las gente. propuestas. Creo que en eso podría aportar muchísimo. Bueno, y la aquí moción. decimos Pero que en se este nuevo reciben Congreso, propuestas pues, también, se nos acaba el Pero el tema, pacto rural, se nos el pacto acaba el rural sería tiempo. magnífico. Me van a A mí me destituir parece si ustedes no se estupendo. callan. Al revés. Si van a Me premiar destituye el porque procurador si tiene ustedes no se rating. callan. Bueno, les agradezco que hayan asistido al programa. Esperamos, el tema agrario da para que hagamos otros programas más, incluida la propuesta del doctor Lafori. A ustedes les agradezco que nos haya acompañado y los espero el martes a la misma hora. Buenas noches y muchas gracias.